este es el texto que aprobó la Cámara de Diputados. Artículo único. El presidente de la República, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, podrá utilizar las facultades que éste le otorga con el objetivo de asegurar el uso prioritario de agua para consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia en cantidad y calidad adecuadas al contenido, perdón, al contexto sí, de calamidad pública que hubiera motivado la declaración. Punto seguido. ¿Puedes pedirle al Pato? Dentro de los 7 días corridos siguientes a la entrada en vigencia del decreto que declara el estado de catástrofe, el presidente de la República deberá informar sobre el empleo de estas facultades y las medidas que adoptará. Y además aprobó un artículo transitorio del siguiente tenor: durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública a propósito de la pandemia de COVID-19, declarada por el Decreto Supremo número 104 de 18 de marzo de 2020, y el tiempo en que éste sea prorrogado, el plazo de 7 días establecidos en el artículo único se contará desde la publicación de esta ley. El diferendo que se suscita con la Cámara Revisora, que fue el Senado, es que el Senado eliminó la segunda oración, que es del siguiente tenor: durante los 7 días corridos siguientes a la entrada en vigencia del decreto que declara el estado de catástrofe, el presidente de la República deberá informar sobre el empleo de esta facultad y las medidas que adopten. Y el artículo transitorio también fue rechazado por la Sala del Senado, en ambos casos por falta de quórum. Por lo tanto, digamos, esta comisión mixta tiene por objeto definir la forma y método de resolver las diferencias que se han suscitado entre ambas cámaras. Ese es el contenido del contencioso legislativo. Muchas gracias a la Secretaría. Presidenta. Sí, senadora Evans Pérez. Sí, disculpe, es que estoy conectada con ustedes por el celular porque en el computador estaba en otra comisión que ya terminé. ¿Puede pedir que me autoricen a ingresar, por favor? Que me tienen ahí a la espera hace rato. Gracias. Ya, muchas gracias. Pedimos ahí a informática que puedan dejar entrar por otro equipo a la senadora Ebensberger. Por favor. Y lo que ha dado lectura a la Secretaría es que, si bien es cierto, esta era una norma que requería un quórum más alto, quórum orgánico constitucional, ha sido fundamentalmente la diferencia que hemos tenido con la Cámara de Diputados. Entonces yo quisiera preguntarle en primer lugar a la Cámara si es que ellos tienen una propuesta distinta para ser analizada en esta comisión mixta. Presidenta. ¿Sí? ¿Cómo está? Buenos días, un gusto saludarla, saludar a los colegas y a los senadores y senadoras. Muy buenos días. Bueno, lo que observamos, Presidenta, es que por el problema del quórum en el Senado se nos cae esta norma. A mí me resulta difícil pensar un punto medio, una suerte de punto de equilibrio entre la nada y el todo, digamos, en este caso, como suelen ser las comisiones mixtas, buscando puntos medios y puntos de acuerdo. Entonces me parece que sería más razonable pedirle al Ejecutivo si quizá existe alguna voluntad de patrocinar una indicación ello o de empujar algún tipo de medida a ello en este contexto para allanar el camino, pensando en el tema del quórum y pensando en cómo se ha manifestado esta discusión.
Presidenta. Muchas gracias, diputado Garín. Senadora Isabel Allende, le ofrezco la palabra. Saludo a los diputados presentes, por supuesto, a todos quienes nos acompañan en esta comisión mixta. Y es que lo que pasa es comentarle tanto lo que acaba de señalar el diputado Garín. Efectivamente, son como dos posiciones bastante divergentes, entonces no es fácil, pero lo que quiero explicarle es que nosotros esperamos en varias oportunidades la posición del gobierno. De hecho, postergamos la votación de este proyecto a lo menos en 3 sesiones, esperando una propuesta concreta del gobierno, a ver si se allanaba. En definitiva, mira, a ver, para decirlo de otra manera, la verdad es que estas facultades el presidente las tiene. En ese sentido no hay una gran innovación. Lo que es, digamos, lo más relevante quizás esto es justamente el que tenga que informar. Y yo creo que eso es importante mantenerlo. Y ahí es la diferencia que yo tengo con lo que ocurrió en el Senado, que no lo pudimos efectivamente mantener. Es porque yo creo que eso es necesario hacia las comunidades. Es importante saber las medidas que se toman. Y sobre todo creo que nuestra posición en el día de hoy, en plena pandemia, es que tenemos que defender al máximo el que la gente acceda al agua. Ustedes saben que tenemos muchas comunidades que todavía no acceden al agua en la región de Valparaíso, en el Valle de Aconcagua, Petorca, La Ligua, Cabildo, en fin, son cantidad de comunas, y dentro de esas comunas, localidades que no acceden al agua. Entonces es súper importante como que haya esta obligación de informar, porque eso permite que la ciudadanía tenga conocimiento y más cercanía. ¿Qué medidas toma el gobierno en esta situación de pandemia? Y cómo garantizamos a la gente el agua. Y esto se ve además corroborado y con una decisión que no es menor, que finalmente la Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección que presentó la defensora de la niñez, en función de que no se le podía, como se anuló el decreto que no duró ni una semana, en que se le iba a entregar 100 litros de agua a la familia. Hoy día, después duró una semana, se anuló y se dejó nuevamente 50 litros. Nosotros tuvimos también en la comisión la presencia del encargado de emergencia del Ministerio del Interior, y la verdad es que el poder abastecer con el camión de aljibe es un tema que resulta incluso muy complicado al área de emergencia del Ministerio del Interior, con distintos trámites burocráticos. Entonces, tienen dificultades realmente para poderlo llevar a cabo bien, de manera efectiva, lo cual agrava más la situación. En resumen, yo sé que del Ejecutivo nunca pudimos lograr una propuesta, suspendimos muchísimas veces la votación de este proyecto, muy sencillo, como ya dije, y por lo tanto lo que yo esperaría es que nos pronunciáramos al respecto. Quizás la única alternativa que yo vería es que quizás en lugar de decir 7 días pudiésemos decir 2 semanas para darle más tiempo al Ejecutivo. Pero más allá de eso, yo sostengo que es importante que mantengamos la posibilidad de que las comunidades sean informadas. Presidenta. Muchas gracias, senadora Allende. Le ofrezco la palabra a la senadora Ebensberger y luego le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo. Senadora Ebensberger. Muchas gracias, presidenta. Saludarle a usted, a los demás senadores y, por cierto, a los diputados que nos acompañan hoy, a la Secretaría y al Ejecutivo que está presente. Yo fui de las personas que votó en contra, ¿no es cierto?, la segunda parte del artículo único y el artículo transitorio. Y lo voté en contra y sigo convencida de eso porque son inadmisibles. Si bien concuerdo con la senadora Allende en que el presidente, cuando hay un estado de excepción, tiene la obligación de informar de las medidas que se tomen dentro de estado de excepción. Eso está tanto en el inciso segundo del artículo 41 de la Constitución como en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción. Pero el ponerle los 7 días, y por lo menos para mí no es que sean 7 días o sean 11, 12 o 2 semanas o lo que se estime, va a seguir siendo inadmisible porque modificar las facultades, y aquí se está modificando porque se le está poniendo al ejercicio de una facultad del presidente un plazo determinado, no corresponde a que sea moción parlamentaria. Por lo tanto, en la medida que esto no cuente con el patrocinio del Ejecutivo, yo al menos, respetando las normas en las que creo, voy a seguir votando en contra. Por eso también
concuerdo cuando se dice cómo buscar un punto medio. O sea, para mí al menos que se pongan 7 días o 20 o 30 va a seguir siendo inadmisible porque se está afectando una facultad exclusiva del presidente. Gracias. Una atribución del presidente. Muchas gracias, senadora Ebensberger. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Senadora Provoste, presidenta, muy buenos días. En primer lugar, la verdad es que a lo menos desde el ámbito de nuestra unidad de riesgo y emergencia no habíamos recibido ninguna invitación ni de la Cámara de Diputados ni del Senado para participar en esta discusión. Es decir, lo digo por esta unidad. Nosotros lo que hacemos es administrar los fondos de emergencia y su aplicabilidad. Por lo tanto, no es del caso tampoco que nos hubieran tenido que invitar para efecto de comentarlo. Pero sí le puedo decir dos cosas. Lo primero, si yo tuviera que opinar de este artículo, que no lo conocía, lo vengo a conocer recién ahora, lo primero que me preocuparía es de sacar el término subsistencia. Yo creo que el término subsistencia es una complejidad. Si usted me pregunta a mí, de acuerdo a los criterios de la OMS, la subsistencia la podemos definir en 20 litros, en 30 litros, es decir, vamos a mantener una discusión respecto a qué entendemos por subsistencia, que es un poco lo que se está comentando o lo que se vio en tribunales en la presentación que se hizo respecto a los 50 litros o los 100 litros que se está entregando por la vía de camiones de aljibe. Creo que lo que debiéramos generar es parámetros que sean ad hoc a lo que la propia OMS define en sus distintas etapas, y para eso hay unos gráficos que yo le puedo hacer llegar que tienen que ver con el decreto 41, artículo 13, cantidad de agua entregada por beneficiario, para que ustedes lo puedan ver. Pero creo que ese término puede... Ahora, independiente de eso, no recuerdo en este momento, pero alguno de los parlamentarios que hizo uso de la palabra comentó que el presidente tiene atribuciones suficientes en los estados de emergencia para tomar esta decisión sin necesidad de este artículo. Perfectamente lo puede hacer. Por lo tanto, lo que yo entiendo hace este proyecto de ley y este artículo es poder hacer una indicación específica, especial, dada la situación en que está nuestro país, en términos de la posibilidad de decir, en términos de la escasez que hay de recursos hídricos y la imposibilidad de dar este servicio en muchos casos. Por lo tanto, lo que genera es una precaución especial para este ámbito, lo que me parece correcto, que puede existir esa información, y comparto lo que planteaba la senadora Ebensberger en términos de la situación de los días, el artículo transitorio. Pero en cualquier caso, si la comisión mixta sí lo quisiera, yo no tengo ningún problema en, si ustedes dan un plazo prudente, de poder hacer alguna propuesta desde el Ejecutivo dentro de los próximos 7 días. Muchas gracias. El señor Croco quiere hacer uso de la palabra. Muchas gracias, senadora. Gusto en saludarla. Básicamente, insistir lo mismo, a mí me tocó participar respecto de este artículo en la Comisión de Recursos Hídricos en la Cámara de Diputados, y el planteamiento sigue siendo el mismo. Efectivamente, esta es una potestad que existe, y que como Ejecutivo vemos que existe una complejidad adicional al establecer un plazo para informar, sin perjuicio que esta información debiera ser pública, que es otro elemento, que es otra forma. Porque al establecer un plazo para informar va a depender mucho del tipo de catástrofe de la que estamos hablando, y en definitiva la casuística de una crisis es bastante sui generis. Por lo tanto, predisponerse a que algo deba ocurrir en un plazo determinado en función de una crisis nos parece no solo ser parte de una potestad exclusiva del presidente de la República, sino que no obedece a la oportunidad y el funcionamiento de la crisis misma. Por lo tanto, nuestras observaciones o planteamientos respecto de esta disposición siguen siendo la misma, sin perjuicio de lo cual creemos que está bien transmitir el mensaje de la importancia que tiene el recurso hídrico para el consumo humano, y en ese sentido concuerdo con lo que dice subsecretario respecto de eliminar el concepto de subsistencia para evitar que esto el día de mañana se transforme en un conflicto de caudal. O sea, el tema es la potestad para abastecer el consumo humano de forma prioritaria en casos de emergencia. Nos parece un mensaje potente, adecuado, acorde a la realidad de nuestros tiempos.
El punto en discusión es la oportunidad o la necesidad de establecer un plazo para informar las medidas que se adopten, que a nuestro parecer no responden a la realidad propia de una crisis, sin perjuicio que lo que se haga en toda crisis, estimo personalmente que debiera ser público y de público conocimiento. Presidenta. Muchas gracias al señor. Creo que le ofrezco la palabra a la senadora Isabel Allende. Presidenta, primero, bueno, me alegro que esté participando Cristian Barra y que tenga una disposición a ver si efectivamente encontramos una salida, pero le quiero decir que yo no estoy de acuerdo también lo que acaba de decir Juan Croco, con que la palabra subsistencia genera una complejidad. Es algo que ya incluso lo tenemos incorporado en la reforma al Código de Aguas. Y yo creo que en estas circunstancias entendemos como nunca, y esa es la razón de la discusión, que no es menor ni es irrelevante, el tema de los 100 litros, porque justamente en la pandemia es obvio y conocido y absolutamente necesario e indispensable que se entreguen los 100 litros, o que las personas tengan que lavarse las manos de manera mucho más frecuente de lo que usualmente se hace, como una de las medidas más importantes sanitarias que ha entregado, por supuesto, la autoridad al respecto. Todos sabemos lo necesario que es, lo indispensable que es, entonces se hace más que nunca. Y por eso yo valoro a la Corte de Apelaciones de Valparaíso que haya acogido el recurso de protección que presentó la defensora de la niñez. Y voy a defender eso, a pesar que no nos ha ido bien hasta ahora, porque no hemos conseguido hacer ver la necesidad como nunca, justamente establecida por tarea sanitaria. Pero al margen de eso, a mí me cuesta entender. Yo digo, ok, si el gobierno va a entregar una propuesta concreta, bienvenida, pero yo quiero nuevamente dejar constancia que llevamos más de 3 sesiones que se suspendió la votación porque el gobierno no presentó ninguna propuesta concreta que se allanara. Y al final a mí me cuesta entender que sea tan complejo para el gobierno, que ya tiene las atribuciones, porque no se le está dando atribuciones nuevas, lo único que se le está pidiendo es que informe a las comunidades, y esto es muy relevante. Yo he tenido que a veces intervenir para pedirle al ministro que hable con el alcalde de Petorca, para que le explique más cuál es el plan de Petorca, porque al inicio la verdad es que ni siquiera estaban muy bien informados. Entonces, yo creo que aquí hay una conducta que a mí me cuesta entender, porque mientras más participación, información, transparencia en cualquier política pública, más legitimidad tiene esa política pública. Por lo tanto, la gente se siente más identificada con la política, y eso es tan necesario para la efectividad que tenga. Entonces a mí me cuesta entender que el gobierno tenga tantas dificultades para acoger, que efectivamente el presidente, lo digo, tenga que acoger para que podamos salvar, comillas, la inadmisibilidad que sería imponer, comillas, una nueva atribución, que la verdad es que no está, como ya he dicho, más que diciendo un plazo. Okay. Entonces, que el gobierno no se allane a eso, yo de verdad lo encuentro extremadamente complejo. Yo estaría dispuesta a una última oportunidad, pero si de verdad hay un compromiso. Pero si yo veo que no hay, porque hasta ahora no lo ha mostrado, no hay voluntad, porque no quieren establecer ese plazo, no quieren que el presidente le informe a la comunidad, bueno, entonces francamente es decir que llegamos a un punto más bien en el cual cada uno se pronunciará, de los miembros de esta comisión, senadores y diputados, si consideramos o no consideramos que es necesario volver a reponer esta indicación que fue rechazada. Muchas gracias, senadora Allende. Me ha pedido la palabra la senadora Bensberger y don Cristian Barra. Yo quisiera recoger la propuesta del diputado Garín, y que también se ha hecho con la senadora Allende, tal como ella lo señala. Al menos en el Senado estuvimos durante 3 sesiones dilatando la votación de este proyecto de ley a la espera de que el Ejecutivo se hiciera parte en esta discusión, primero con la Dirección General de Aguas, después con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Uno entiende que el gobierno es uno solo, y por lo tanto el gobierno participó en esta discusión y conoció de esta iniciativa, y tal como lo señala la senadora Allende, hay un hecho relevante que ocurre tras el rechazo del Senado de la propuesta que venía de la Cámara de Diputados, y es precisamente el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso,
realizado por la Defensora de la Niñez, por organizaciones ambientales, y también coincide que los mocionantes y particularmente la discusión en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados estuvo también muy mediatizada por la emergencia y la urgencia que se vive en los territorios. Entonces, nos parece que atendiendo y acogiendo la propuesta inicial que había hecho el diputado Garín, podríamos esperar hasta el lunes de la próxima semana, volver a constituirnos para conocer la propuesta del Ejecutivo y el lunes convocarnos a una hora que podamos convenir entre todos para ya zanjar definitivamente esta propuesta de la Comisión Mixta. ¿Si les parece? Presidenta. Sí, pero tenía la palabra solicitada la senadora Ebensberger, el diputado Garín y luego don Cristian Barr. Senadora Allende también. Presidenta, senadora Ebensberger. Gracias, muy breve. Solo para un poco acotar el debate, sin perjuicio de que, ¿no es cierto?, es muy interesante el tema de si estamos o no estamos de acuerdo con el concepto de la subsistencia. Creo que es importante tener claro que eso ya está aprobada en la primera parte y por lo tanto la materia de esta comisión en el fondo está radicada en la segunda parte de este inciso, que es el plazo de los 7 días y que dice relación también con el transitorio. En la primera parte, independiente de que todas las opiniones son muy válidas y es un gran tema a discutir, creo que ya lo discutimos suficientemente en la comisión anterior, me imagino que también en la Cámara, y ya está aprobada, no es materia de esta comisión. Solo eso. Gracias. Muchas gracias, senadora Ebensberger. Diputado Renato Garín. Gracias, Presidenta. Efectivamente, secundar a la senadora Ebensberger respecto a este punto, que es que la competencia en la comisión mixta no puede extenderse hacia lo que ya está aprobado. Es decir, no podríamos borrar el concepto de subsistencia. Hace pocos meses me tocó integrar la comisión mixta de comercio ilegal con el senador Insulza, senador Alamán, entre otros, y tuvimos este mismo problema. El informe en derecho que recibimos es que era inconstitucional una reforma de la comisión mixta a un artículo que no estuviera en debate entre las dos corporaciones. En segundo lugar, Presidenta, reafirmar el tema de los territorios. Yo tengo el distrito 14 en representación, San Pedro de Melipilla, Paine, la zona del Alhué, Curacaví, y tenemos realmente una situación catastrófica en materia hídrica, centenares de hogares que tienen que defecar, Presidenta, en bolsas plásticas para no tirar la cadena del baño porque no hay flujo suficiente. Muchas veces esto en sectores del Yali, en San Pedro de Melipilla, que se repite una y otra vez todos los años, esto ha ido empeorando. En Paine la situación ha mejorado en algún sentido por las lluvias, pero lo que ocurre en Petorca, lo que ocurre en el norte y en sectores de Angola, en el sur, por ejemplo, también se reproduce en la región metropolitana y esto está muy cerca. Y en tercer lugar, Presidenta, muy breve decirle que este proyecto que hemos discutido y que resulta tan urgente, se enmarca en cuestiones, creo yo, un tanto más amplias, que no son aquella mega estructura que es el código de agua, sino también cuestiones más patentes, por ejemplo, los camiones aljibe. Sería muy interesante que Cristian Barra también tomara conocimiento respecto de la idea que circula en la Cámara de Diputados y también en el Senado, de hacer una ley de camiones aljibe, puesto que hoy día toda la regulación, tanto en las licitaciones públicas, como en el reparto de agua, como en la fiscalización sanitaria, el reparto de agua en camiones aljibe, está entregada a la vía reglamentaria al Poder Ejecutivo, lo cual genera una serie de problemas de toda índole. Entonces me parece que ojalá este debate que estamos teniendo en esta comisión mixta pueda servir de llave para abrir en otro tono, en otro contexto, este debate de los recursos hídricos, que hasta el momento me parece que hemos ido un poquito lento y el Ejecutivo ha sido un poco reaccionario respecto a nuestras propuestas. Es decir, si pudiéramos ir a la mano con el Ejecutivo en esta materia, me parece que el país ganaría y no solo una agenda parlamentaria. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias. Bueno, don Cristian Barra ha sido un invitado bien permanente a la Comisión de Recursos Hídricos en el último tiempo. Yo pediría a partir de la intervención de don Cristian Barra, la intervención inicial, que se pudiera revisar el informe de este proyecto a la Secretaría, porque en este informe aparece participando en la discusión de este proyecto de ley don Cristian Barra. Entonces creo que sería importante también zanjar esta discrepancia, dado que él ha señalado que no lo conocía. Y a raíz de eso, como él ha estado participando en la Comisión de Recursos Hídricos, me fui a revisar el informe y aparece, dice, a las sesiones en que la Comisión consideró esta iniciativa, de la que estamos hablando, de la ley, asistieron
Además de sus miembros, el honorable diputado señor Diego Ibáñez, el honorable senador señor Alejandro Navarro. Asimismo concurrieron especialmente invitados del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, el ministro señor Claudio Alvarado y el abogado de la Dirección Jurídica señor Máximo Pavés, del Ministerio de Obras Públicas, el director general de Aguas señor Oscar Cristi, del Ministerio del Interior, el jefe de la Unidad de Gestión, Riesgo y Emergencia de la Subsecretaría del Interior, señor Cristian Barra. Asimismo, bueno, de la biblioteca. Entonces creo que sería importante que se zanjara ese punto. Don Cristian Barra me había pedido la palabra, y luego la senadora Allende, y si nos pudiéramos pronunciar respecto de la propuesta realizada. Señor Barra. Presidenta, muchas gracias. 3 cosas. Respecto a lo último, efectivamente yo participé en una comisión en la Cámara de Diputados, cuando en ese momento Claudio Alvarado era subsecretario, en todo caso, me parece raro de ministro. Cuando no estoy hablando del informe del Senado. No, yo estoy hablando del informe del Senado. Sí. Pero igualmente yo he participado ya en una discusión donde he explicado un poco cómo operaba la situación de los camiones aljibe. Pero las 2 cosas que quería contar, es decir, aclarar. Primero, este gráfico que se lo va a hacer llegar, a todo esto le hice llegar, le tiene que haber llegado ya el informe porque pedía más que lo mandaran por mail respecto a la distribución de los camiones aljibe por provincia, por comuna, con la estadística de los últimos 2 años, el per cápita, así que eso ya está en poder de la comisión y lo pueden revisar. Podemos tener una sesión en el Senado cuando usted lo estime pertinente. Pero en este gráfico, que es de alguna manera el que define los consumos de agua, y que es un parámetro internacional en el fondo de la jerarquía de las necesidades, por eso decía yo lo del saneamiento. Ahora es tarde, tal cual se ha comentado aquí, no es del caso comentar en esta comisión mixta, pero simplemente para información. 10 litros se define como suficiente como agua para beber, 20 litros para cocinar, con 30 litros para el aseo personal, con 40 litros para lavar ropa, con 50 litros para la limpieza de la casa. Y después, a partir de ahí, lo que define son, por ejemplo, los 60 litros para cultivo de alimentos. Es decir, pasamos a una etapa en esta definición. Por eso decía yo que la definición de subsistencia podía resultar egoísta en términos de muchas veces los requerimientos de agua que se tienen. Lo segundo, decirle a la senadora Allende que en el fallo de la Corte Suprema, perdón, de la Corte de Apelaciones al Paraíso, en ningún momento hace referencia ni tampoco se hace cargo del tema de la cantidad de agua. Simplemente lo que dice y lo que anula de la segunda resolución de la Seremía de Salud es por falta de fundamentación. Tanto así que en un voto minoritario del ministro Gómez, quien en virtud de acoger el recurso estuvo por dejar expresamente establecido que se mantenía la vigencia del 456, que el anterior, eso fue rechazado. Por lo tanto, en el fondo lo que se está diciendo es que hay que presentar una nueva resolución con fundamentación. Pero el tribunal una vez más no entra a esa discusión porque es muy complejo, como le digo, entrar con estos números. Lo último, yo, tal como le digo, no he conversado este tema con las Express. Este proyecto lo veo por primera vez, pero no tengo ningún problema para bien, o como dice el senador Allende, tengámonos una propuesta de aquí el día lunes. Yo le pediría esos días de tal forma poder conversarlo con las Express, a ver si podemos tener una opinión más formada o al menos tener la posibilidad de verlo con nuestro asesor jurídico. Muchas gracias. Senadora Allende me había pedido la palabra. Sí, primero, efectivamente, aclarar lo que está diciendo don Cristian Barra, que en realidad lo que ocurrió fue una conducta sumamente arbitraria con la Seremía de Salud en la región de Valparaíso. Porque primero dijo 100 litros y una semana después dejó sin efecto la resolución, sin ningún fundamento. No van a ser 100 litros. Entonces, obviamente que hubo falta de fundamento y obviamente que eso, una vez más, es lo que estamos diciendo. A la ciudadanía la deja bastante sorprendida, digamos, que se diga una cosa y una semana después una autoridad como la Seremía de Salud diga no, queda sin efecto, sin mayor explicación. Entonces, lo primero. Lo segundo, yo no creo que tenga sentido ahora discutir o no los 100 litros, pero solamente decir de que es algo que aconseja la OMS y esto lo tenemos que mirar dentro del contexto de la pandemia. Por favor, si ya 50 litros puede ser complejo, que pueden calcular en medio de la pandemia con todas las medidas sanitarias que hay que tomar, relación a la ropa, las manos, etcétera, 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 obviamente que yo creo que es lo aconsejable. Entonces, eso es mi opinión y esa es la opinión mayoritaria. En este Senado tuvimos un bastante respaldo al respecto. Lo tercero que yo quiero explicar, que efectivamente creo que es bueno
que esperemos entonces, yo me allano a eso, siempre y cuando usted le ponga, presidenta, fecha el lunes y nos diga al gobierno derechamente si cree o no que va a acoger esto. Si no va a acoger esto, no tiene sentido dilatarlo más. Yo no voy a seguir insistiendo, pero solamente decirle al gobierno que considere lo que estamos diciendo. Si lo que estamos diciendo es transparente la información, entréguesela a los usuarios, haga partícipe a la comunidad, que entiendan cuáles son las medidas que se están tomando que de verdad lo están protegiendo en relación a una situación de pandemia como la que estamos viendo. Y por último, señalar, presidenta, de que efectivamente, a donde sí participó don Cristian Barra, a lo menos en 2 sesiones que tuvimos en la comisión nuestra aquí en Recursos Hídricos en el Senado, vimos incluso con acuerdo a la senadora, me acuerdo de Ensberger, que quizás una salida importante para los problemas que nos narró el propio Cristian Barra en cuanto a erradicar en la emergencia, digamos, la situación de los camiones aljibes y coordinarlo con la Subdere y etcétera, y los alcaldes, que quizás esto era propio de otra materia. Incluso se estuvo viendo la posibilidad de, a través de la ONEMI, situación de emergencia, buscar otra modalidad. Quedamos incluso a pedir a la biblioteca y es más, planteamos ver y revisar cuál sería el camino más indicado. No estamos alejando, solamente como información para los diputados presentes, porque no estamos alejando de, obviamente, el tema actual. Aquí lo único que tenemos que resolver es el plazo, como se ha dicho. Lo demás ya está aprobado. Pero esto es para información de que efectivamente estamos muy llanos como comisión. Yo imagino que los diputados otro tanto, ya que nos acaba de narrar el diputado Garín, que es una preocupación. ¿Cuál puede ser la política más efectiva para que llegue más rápido a la gente en relación a los camiones aljibes? Que lamentablemente todavía los tenemos que usar, porque lo ideal sería que le garantizáramos a la población agua sin necesidad de tener que acudir a los camiones aljibes. Pero ya que todavía es una necesidad, ¿cuál es la política más eficiente al respecto? Es todo lo que yo digo. Muchísimas gracias, senadora Allende. Senadora Ebensberger. Gracias, presidenta. Muy breve también. Yo no tengo inconveniente en esperar hasta el lunes. Acá se ha dicho que sería bueno que el gobierno nos dijera derechamente su posición y claramente. Vuelvo a decir, si vamos a consultarnos nuevamente, ok, no me opongo. Es más, yo creo que siempre los acuerdos son mejores a cualquier otra cosa, pero yo quiero dejar claro que el gobierno en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, y con mucha transparencia, el entonces ministro Claudio Alvarado nos pidió, si se acuerdan, una semana para verlo, y a la semana siguiente señaló claramente que el gobierno no era partidario de esta norma del plazo de los 7 días. Entonces, yo lo que quiero evitar que llegue el lunes y que el gobierno nos diga lo mismo nuevamente, y acá se le vuelva a decir que el gobierno no habla claramente. El gobierno, a través del ministro Alvarado, habló claramente desde mi punto de vista en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. Vuelvo a decir, no tengo inconveniente en volver a consultar, pero creo que el Ejecutivo ha sido claro, y si hay un cambio de opinión, fantástico, pero me daría lata que el día lunes otra vez le vuelvan a dar gobierno, porque ya se había pronunciado en la comisión, presidenta. Gracias. Muchas gracias, senadora Ebensberger. A nosotros nos parece que, dado que esta fue una propuesta inicial del diputado Garín, que también lo respaldó el propio representante del Ministerio del Interior, Cristian Barra, entre que se despachó del Senado, tenemos nuevos antecedentes, particularmente el fallo de la Corte de Apelaciones. Yo creo que en eso la legislación también tiene que hacer un esfuerzo de anticiparse a estas dificultades, y puede ser que hoy día tengan una disposición distinta. Entonces yo creo que nos parece del todo lógico acoger esta solicitud, que el día lunes el gobierno nos traiga una propuesta o una respuesta, y procedemos a votar. El día lunes además estamos en tiempo para que el día martes pueda ser visto por las salas del Senado y de la Cámara. Así que tampoco es una situación que va a alterar los tiempos del trabajo de esta comisión mixta. Si les parece, acordamos el día lunes. Acordado. ¿Qué hora?
Vamos a definir la hora, secretario, en mayoría, porque no sabemos, los diputados tienen sala, tienen comisiones, ¿nos pueden comentar quiénes están acá? El lunes tenemos despejado, me parece. Sí, entonces podría ser a esta misma hora, lunes 11 de la mañana. Presidenta, yo tengo comisión de gobierno de 12 a 2, entonces ojalá si fuera posible a las 10 o a las 10. O a las 10 ya, yo también tengo educación. Senadora Allende. No me recuerdo en este momento, me parece que está despejado. ¿Íbamos a tener una sesión especial o yo estoy equivocada? ¿No tenemos la sesión especial de las pymes? De 12 a 2. Ya. Entonces el lunes a las 10, ¿les parece? Presidenta, los diputados estamos citados en economía, tanto Jürgensen como yo estamos citados el lunes a las 10 de la mañana en economía, me acaban de decir. Perfecto. ¿Y a las 3 de la tarde? Yo podría a las 3 de la tarde el lunes, sí. Yo también. Eso tiene que ser rápido, porque vamos a ver si el gobierno tiene una propuesta y la votamos. Diputado Espinosa. Diputado Espinosa. Poco yo, senadora. ¿Lunes a las 3? Ya. Sí, está bien. Lunes entonces. Lunes a las 15 horas. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, agradeciendo a todos quienes han participado.